Bueno, vamos a arrancar con pronósticos analíticos, que vamos a ver dos distintos. Hay un montón, ¿sí? Pronósticos analíticos de secundaria. Pero vamos a ver dos que son como los más distintos entre sí, o de los importantes, dos que tienen una forma de encararlo muy diferente. El primero que vamos a ver es Craig, Geffen y Morse. Son, si no me equivoco, o sea, son tres autores, Craig, Geffen y Morse, y si no me equivoco, Craig y Geffen, o Craig y Morse, eran dos alumnos del tercero. Creo que eran Craig y Geffen eran alumnos de Morse, y los publicaron juntos, pero creo que el bocho detrás de todo esto era Craig, que siguió laburando en esto y un par de años después sacó un libro que lo tienen en el Dropbox. Y vamos a ver que ellos sacan un paper, no me acuerdo exacto el año, pero creo que es en los 70s, y con una asunción en el camino, que lo vamos a ver recién más adelante porque es el final, sobre el final del método, pero una asunción que como 15 años después o 12 años después, no sé cuántos años después, cuando Craig saca el libro, o sea, y ya todo el mundo venía usando ese método hacía bastante, dice, che, ¿se acuerdan eso que dijimos en el paper? Bueno, tiene un pequeño error y para modificarlo hay que hacer esto. Y es todo un choclo de matemática porque habían pifiado en algo que parecía chico pero era fundamental. Entonces el método que vamos a ver acá, les voy a contar lo que decía el paper, pero el método que vamos a ver es el libro, ya es el método corregido, que es del 80 y algo el libro. Y después vamos a ver al final cómo, por tener Excel, cómo podemos modificar el método para facilitar mucho y saltearnos toda esa parte matemática, porque tenemos una forma que lo podemos hacer a la fuerza con la computadora, entonces nos independizamos de esa parte matemática. Pero igual vamos a ver todo. Así que bueno, empecemos. Craig, Geffen y Morse es un pronóstico analítico de secundaria que va a tener todas las etapas que estuvimos charlando, que eran las principales, o sea, como que barre todo el espectro, que es desde el inicio hasta la interferencia al fill-up, del fill-up al breakthrough, del breakthrough al abandono, y ¿se acuerdan que les dije? Entre el breakthrough y el abandono vamos a tener un segundo, un cambio, un momento de inflexión que va a ser cuando la eficiencia real llega a 1, porque vieron que la eficiencia real, si no es muy heterogéneo, si no es muy raro, la eficiencia real llega a 1. Así que vamos a ver eso. Voy a ir siguiendo más o menos el orden de esto. Vamos a estar viendo cambios en la eficiencia de desplazamiento y cambios en la eficiencia areal. Y la eficiencia vertical, al final vamos a encontrar, o vamos a hacer unos cambios de variables para decir, bueno, si todo esto que estamos haciendo valía para un estrato, en otros estratos lo podemos replicar de esta forma, con 2 o 3 formulitas muy simples, para no tener que hacer todo el cálculo para todos los estratos. ¿Sí? Hipótesis de Craig, Geffen y Morse. Bueno, va a ser la combinación de todas las hipótesis de eficiencia de desplazamiento y de gran parte de lo que vimos de eficiencia real, pues si se acuerdan, a Craig ya lo nombramos, que era uno de los que hizo muchas de las correlaciones experimentales en laboratorio de eficiencia real. Entonces, medio que como todo el método va a ser una combinación de cómo cambia la eficiencia real a medida que cambia la eficiencia de desplazamiento, heredamos las limitaciones y las hipótesis de ambos métodos, ¿sí? Hipótesis segura y limitaciones peor todavía, ya lo vamos a ver. Una de ellas es que todo esto lo vamos a estar trabajando para un pattern 5-spot. ¿Sí? Si se acuerdan, el pattern 5-spot es este, pero que es lo mismo que el 5-spot invertido. Así que lo que estamos diciendo es que vamos a estar trabajando con una malla cuadrada. Segunda, vamos a estar inyectando suficiente líquido como para compensar las producciones, de tal forma que la presión no va a cambiar. Todos los líquidos van a ser perfectamente incompresibles y el gas va a ser perfectamente compresible. Habíamos dicho que eso significaba una de tres cosas: o que movíamos el gas para adelante sin que nos generara resistencia,
o que el gas se comprimía a un volumen despreciable, o que el gas se redisolvía perfectamente en el petróleo. En cualquiera de las tres alternativas, el resultado es el mismo, que es el gas desaparece sin molestarnos, ¿sí? A medida que voy haciendo el fill-up. No hace falta aclarar mucho o entrar en detalles de cuál de las tres está pasando. O lo muevo para afuera del reservorio o lo incorporo al petróleo sin cambiarle las propiedades, porque es una de las asunciones que estoy haciendo. O se comprime sin molestarme. Pero bueno, está bien. Las otras dos son las que habíamos visto de eficiencia real. Vamos a asumir que toda la matemática de eficiencia de desplazamiento, por ejemplo, que era cómo calculo la saturación promedio, vale cuando lo hago en 3D, que esa es difícil de sostener, pero como habíamos visto, las correlaciones tenían hechas adentro esa misma asunción. Entonces, lo estoy pifiando, pero en lo que voy a usar para calcular también lo incorporé, entonces por ahí no es tan grave. Y voy a asumir, cuando hago banco de agua y banco de petróleo, que el banco de petróleo solo mueve petróleo líquido y el banco de agua solo mueve agua, por más de que el banco de agua va a tener saturación promedio de agua y uno menos saturación promedio de petróleo. Voy a asumir que el banco de agua es monofásico en vez de un poquito bifásico. Pero de nuevo, esas no son asunciones que hace Craig, son asunciones que hereda de la matemática de cómo está definida la relación de movilidades, cómo está definida la eficiencia de desplazamiento. Entonces dice, bueno, estas son todas las premisas que tienen los modelos que yo voy a estar usando. Bueno, vamos a las etapas. Bueno, las voy a nombrar acá nomás y no voy a entrar en detalle porque cada una las vamos a mirar en detalle. La primera es desde el inicio hasta la interferencia. Interferencia, ¿se acuerdan que era cuando los bancos en un frente, en un barrido radial, en un 5 spot, voy a tener el banco de petróleo y el banco de agua radial que viene avanzando atrás, ¿sí? Y si es todo simétrico y homogéneo y perfecto, entonces todos avanzan iguales. La interferencia es cuando los bancos de petróleo se tocan. ¿Sí? El momento donde se tocan estos bancos de petróleo. Entonces, en el medio me queda zona virgen. Acá voy a tener banco de petróleo. Y en algún lugar de acá va a estar mi banco de agua. Vamos a ver que ese banco de agua, la posición de ese banco de agua va a depender de la saturación de gas. Esta es la interferencia. La etapa 2 va desde la interferencia hasta el fill-up. El fill-up es cuando desaparece la zona virgen, ¿sí? Cuando estos bancos se deforman, ya dejan de ser radiales, empiezan a hacer esto. Y van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que aprietan el pozo productor, desaparece la última burbuja de gas y solo me queda banco de agua y banco de petróleo y desaparece la zona virgen. La tercera es desde el fill-up hasta el breakthrough, que es estos bancos de agua que a medida que el banco de petróleo sigue avanzando, este banco de agua también empieza a crecer y en un momento aparece en el pozo productor y eso es el breakthrough. Y la cuarta etapa, que es desde el breakthrough hasta el final, hasta el abandono. Y ahí finalmente muere. ¿Sí? Lo más probable es que generemos el pronóstico hasta pasándonos del abandono y después cortamos donde nos convenga. Bueno, empecemos con la etapa 1. Ahí pasó un gráfico de caudales con estas etapas, después mírenlo, pero es el mismo que hicimos la primera clase.
Entonces, la etapa 1. A lo largo de la etapa 1 voy a estar viendo esto. Lo puedo ver de dos formas, en planta y en sección. ¿Sí? En vez de ver todo el pattern, voy a agarrar un cuarto de la malla. ¿Sí? Entonces tengo un productor, un inyector en la punta y un productor en la otra. Imagínense que esto es un cuadrado, que no me quedó muy bien, pero bueno. En un momento cualquiera de la etapa 1 voy a tener esto. ¿Sí? Un banco de agua, banco de petróleo y zona de origen. ¿Qué propiedades, qué fluidos, qué saturaciones hay en cada uno de ellos? Bueno, vamos a mirarlo. Supongamos que acá está el productor y que estoy viendo un corte inyector-productor. ¿Sí? Estoy viendo esta línea. Y como siempre voy a graficar saturación versus distancia, ¿sí? La curva de avance frontal. A ver, originalmente tenía todo swirl. ¿Sí? Una de las premisas de Krieger y Morse es no tengo casos, no tengo distintas saturaciones iniciales. Tengo swirl y puedo tener una saturación de gas, eso sí. O sea que esto sería lo que habíamos visto en eficiencia de desplazamiento como caso 4. ¿Sí? Swirl y algo de gas. Condición inicial. Empiezo a inyectar. ¿Qué va a pasar? Bueno, el agua, si esto es 100%, el agua va a arrancar, el perfil de agua va a arrancar en 1 menos OR. Acuérdense lo que habíamos dicho, este 1 menos OR puede arrancar así y después empezar a bajar o directamente empezar a bajar desde el primer punto. Depende de la curva de flujo fraccional. Vamos a asumir que empieza a bajar desde el principio, pero podría no hacerlo. Este es mi banco de agua. Ahora, este banco de agua, ¿se acuerdan lo que vimos? Solo por estar entrando agua en una punta está comprimiendo petróleo por encima de él, por adelante de él. Y ese petróleo comprimido, o ese petróleo al que le aumenté la presión, o ese petróleo o esa zona del reservorio que se enteró que yo estoy inyectando, es a la que le elimino el gas. Entonces, en algún lugar por delante de este banco de agua, voy a tener lo que había llamado como la U del banco de petróleo. ¿Sí? Lo voy a poner acá solo para que se lo acuerden que era a lo que habíamos llamado así antes, pero nunca más voy a hablar de esta U. Porque ahora estoy hablando de volúmenes, esto ya no es lineal, entonces. Esto era lo que era la U del frente. ¿Sí? Banco de petróleo, banco de agua. Y siempre acá adelante una zona que ni se enteró, zona virgen o zona Giovanello. Entonces tengo acá saturación de gas inicial, saturación de petróleo inicial, swirl. Acá tengo swirl y saturación de petróleo de este momento, que va a ser 1 menos swirl. Y acá voy a tener todo el perfil de saturación, que lo puedo promediar como la saturación promedio, y una saturación de petróleo, que es 1 menos saturación promedio. ¿Sí? Acá tengo perfectamente definido todas las partes del reservorio. Lo que me falta saber es cuánto mide cada una. ¿Sí? Entonces, pensemos en un segundo. Estos son cilindros por ahora, ¿sí? Porque no lo dibujé, pero esto en 3D se ve igual. ¿Sí? Bueno. Sí, son cilindros concéntricos. El banco de agua y el banco de petróleo. Entonces, están creciendo de forma cilíndrica. Tienen H, el espesor de la capa o del estrato. Por ahora hablemos de capa. Un radio y phi, que es la porosidad para ver el volumen polar, y después las saturaciones de cada uno de ellos. Entonces, pensemos primero, ¿qué efectos está causando el agua en cada una de las zonas? ¿Sí? Por ejemplo, en el banco de agua, perdón, esto ya lo borro, casi que no lo vamos a usar. En el banco de agua, ¿qué efectos ocasiona el agua? Bueno, el banco de agua estaba inicialmente en swirl
y ahora está en saturación promedio. ¿Sí? ¿Cuánta agua inyecté? Siempre, WI. En el momento acá, si puse pausa en un momento aleatorio de la etapa 1. Todo ese agua, ¿qué hizo en el banco de agua? ¿A dónde fue a parar en el banco de agua? Bueno, hizo que este cilindro, que es el banco de agua, pase de subir a saturación promedio. ¿Sí? Todo el agua tiene que estar metida en este cilindro y este cilindro pasó de subir a saturación promedio. Entonces, ¿cuánto mide ese cilindro? Pi por radio del cilindro al cuadrado. A este radio le vamos a poner radio R. Por eso les dije que ya íbamos a dejar de usar lo de frente. Por H. Ahora sí, ya está, ahí está el 3D, es todo el cilindro. Por phi, para hablar del volumen poral de este cilindro. ¿Sí? Todo esto, y a ese volumen le hice un cambio de subir a saturación promedio. ¿Sí? Perfecto. Todo el agua, este volumen de agua, está alojado en este volumen poral y le hice este cambio de saturación. Perfecto. Ahora, ¿qué otra cosa generó el banco, este agua que yo inyecté? Bueno, en la suma de ambos bancos, banco de agua más banco de petróleo, desde el inyector hasta acá, eliminó gas. Ahora, si el líquido es perfectamente incompresible y el gas es completamente compresible, entonces lo único que puedo haber hecho es reemplazar gas por agua. ¿Sí? Ningún petróleo, o sea, ni el agua que estoy metiendo, ni subir, ni el petróleo pueden haber cambiado de volumen. Entonces, antes de empezar, tenía todo el reservorio en esta condición. Ahora, después de haber inyectado agua, esta parte cambió y esta parte ni se enteró que yo estoy inyectando. Entonces puedo mirar solo esta parte, ¿sí? Porque esta parte está igual en los dos casos. Tipo, si resto un caso menos el otro, esto se cancela. Entonces miro esto. ¿Qué pasó acá? Originalmente tenía este rectángulo de gas y todo el resto de petróleo. Ahora, cuando metí este agua, el petróleo se reacomodó, ocupó este lugar que antes era gas, pero se reacomodó, pero no cambió de área. El volumen que tenía acá de petróleo es el mismo que antes. Entonces, un líquido entró, que es el agua, un líquido desapareció, un fluido desapareció, que es el gas, y el petróleo no cambió de volumen. Entonces, lo que significa eso es que todo el agua reemplazó gas. ¿Sí? Entonces, ¿reemplazó gas de qué zona? Y de este cilindro grande, que es el banco de agua más el banco de petróleo. A este radio, desde el inyector hasta el banco de petróleo, le voy a llamar el de radio externo. Entonces, todo el agua hace que en un cilindro de radio E haya desaparecido la saturación de gas. ¿Sí? Y listo. Estos son los dos efectos que le puedo acusar al agua. ¿Sí? Pasa al banco de agua de subir a promedio o, visto de otra forma, elimina el gas de la suma de los dos bancos, desde 0 hasta RE. Ahora, esto es para un momento cualquiera de la etapa 1. Entonces, cuando el agua inicial es 0, cuando el agua inyectada es 0, o en el momento inicial el agua inyectada es 0, ¿qué cosas cambian de todo esto? Phi no cambia, H no cambia, es la altura de la capa, ¿qué dije? Pi no cambia, perdón, H no cambia, Phi no cambia, y esto no cambia porque la saturación promedio y SWIR son lo que me diga la curva de flujo fraccional. ¿Sí? Acuérdense que esta curva de flujo fraccional, saturación de frente, saturación promedio, esta curva de flujo fraccional es atemporal, vale siempre, no importa el agua inyectada, no importa nada, esta curva es la curva de esta roca con estos fluidos. Entonces, si esto es constante y esto es constante,
lo único que puede haber cambiado es el radio. Entonces, cuando el agua inyectada es 0, el radio es 0. Lógico, no hay banco de agua. Cuando el agua inyectada es 0, el radio E es 0, porque esto y esto son constantes también. Lógico, no hay banco de petróleo. Cuando empiezo a inyectar, ¿qué pasa? Meto 1 metro cúbico, el radio del banco de agua da tanto, el radio del banco de petróleo da tanto, y me aparecen mis primeros 2 banquitos, agua y petróleo. ¿Sí? Cuando el agua inyectada es 1 metro cúbico. A medida que vaya aumentando el agua inyectada, ambos van a ir creciendo. ¿Sí? Nunca se pueden cruzar. ¿Sí? O sea, dos cosas. Uno siempre crece en proporcional. Si este mide 1 y este mide 2, cuando este mide 100, este mide 200. Eso es inevitable. Pero aparte, cuando hago el cálculo, el primer cálculo, nunca me puede pasar que este mida 1,1 y este 1. Porque de ser así, significa que no tengo saturación de petróleo. Y la saturación de gas es más alta que promedio Venezuela. No importa, miren la matemática, pero se van a dar cuenta que no hay solución física que me permita eso. Entonces, ¿esto va a valer hasta cuándo? Y hasta que el banco de petróleo llegue hasta cubrir este cuarto, porque acá se choca con los otros, ¿sí? Los que vienen creciendo del otro lado. Entonces, si mi malla, mi pattern, desde el inyector hasta el otro inyector, mide D, ¿sí? La distancia entre pozos es D, entonces esto termina cuando este banco se toca con este banco, o sea, cuando el banco de petróleo, o bueno, el frente del banco de petróleo, está en D sobre 2. ¿Sí? Siendo D la distancia entre pozos. Entonces, puedo calcular, lo voy a hacer acá arriba, puedo calcular el agua inyectada en la interferencia, en el momento de la interferencia, bueno, como pi por RE siendo D sobre 2, la distancia inyector sobre 2 al cuadrado, por todo lo demás que es constante, por H, por Phi, por SFI. Entonces, estos son todas constantes. Pi, distancia entre pozos, acá está el otro, H, Phi y SFI, todas constantes. Entonces, desde el primer minuto que empiezo a hacer el cálculo, puedo calcular en qué momento va a ocurrir la interferencia. Que es cuando el agua inyectada sea lo que diga esta fórmula, ¿sí? este resultado. Entonces, puedo hacer, esto ya lo borro, no lo voy a volver a usar. Puedo calcular para todas las aguas inyectadas, desde 0 hasta el agua inyectada de la interferencia, que lo saco con esta fórmula, todos los escalones de agua inyectada que yo quiero. ¿Sí? Porque, no sé, si esto es 0 y esto es 1000, bueno, puedo calcular para 100, para 200, para 300, y calculo que R y RE, en qué lugar está cada uno de los bancos. Y para la interferencia también, ¿no? Pero el RE de la interferencia ya estoy seguro que es D sobre 2, porque lo calculé para eso. Ahora, todo esto es muy lindo, pero sigo hablando de volúmenes. Y yo para pronóstico quiero caudales. Entonces, ¿cómo paso esto a caudales? Bueno, tengo que encontrar una forma de ver cómo está ingresando el agua a este reservorio. ¿Se acuerdan que les dije? La inyección yo la puedo pensar de dos formas. Puedo decir, bueno, tengo caudal de inyección constante y regulo la presión de inyección de tal forma que mi caudal siempre se mantenga constante. O fijo la presión de inyección y entra lo que entra. Bueno, para los pronósticos analógicos que vimos hace un par de videos, fijaba el caudal de inyección y cambiaba la presión lo necesario para que el caudal de inyección fuese constante. Acá vamos a hacer distinto. Ya dijimos, una de las premisas, una de las hipótesis de partida es fijar la presión de inyección
y va a entrar lo que el reservorio permita. ¿De qué depende cuánto entra al reservorio? Y depende de las propiedades de los fluidos, de cómo se está moviendo. Va a depender de la ecuación de Darcy. Ahora, ¿cómo va a ser esa ecuación de Darcy? Y en este caso en particular, lo que vamos a tener es un flujo de dos cilindros, o sea, un flujo radial en paralelo, ¿sí? Perdón, en serie. Tipo, una dona, un cilindro empujando una dona. ¿Sí? Voy a estar eso que va avanzando hacia adentro. Y a medida que cambien los radios, voy a ir cambiando mi inyección, ¿sí? En todo este método puedo hablar de inyección o inyectividad indistintamente porque mi H va a ser constante, ¿sí? Entonces, si me aumenta la inyectividad, me aumenta la inyección, o si me baja la inyección, me baja es análogo a que me baje la inyectividad, ¿sí? Entonces, a medida que estos radios van cambiando, las propiedades del banco de agua y del banco de petróleo van teniendo distinto tamaño, o van ocupando distinto tamaño, mi caudal de inyección y mi inyectividad va a ir modificándose. Eso ya está armado y tienen la ecuación hecha, o sea, está armada la ecuación del Darcy bifásico. No quiero decir bifásico porque bifásico parecería que son las dos fases moviéndose en el mismo lugar, pero no. Es el Darcy de dos fluidos en serie radiales. ¿Qué pequeño error ya empezamos a introducir? ¿Qué es lo que dijimos? Vamos a asumir que el banco de agua solo moviliza agua, por lo tanto va a tener la movilidad del agua, que es permeabilidad relativa al agua y viscosidad del agua. Y el banco de petróleo va a tener permeabilidad relativa al petróleo y viscosidad del petróleo. Entonces cada uno de los flujos son monofásicos. Es bifásico el modelo, porque es un agua empujando a un petróleo. Pero adentro de cada cilindro, el flujo es monofásico. Es un pequeño error porque acá vemos que hay un cacho de saturación de petróleo. El argumento de ellos es, el petróleo acá no se está movilizando. Yo empujo agua y avanzo y adelanto agua. El petróleo sí se mueve es porque el agua lo va arrastrando, ¿sí? Cuestionable, pero bueno. Entonces, bueno, pero para poder hacer Darcy necesito siempre un punto adelante y un punto atrás. En el banco de petróleo el punto adelante es RE, el punto de atrás es R. Para el banco de agua voy a tener que hacer esto. Voy a poner el radio del pozo. ¿Sí? Horrible. Voy a tener un cachito que es el radio del pozo. Entonces, esto es R, esto es RE, y va a haber un pedacito acá que es RW, que es el radio del well. Entonces, el banco de agua va a ir desde la pared, desde la cara del pozo hasta R, y el banco de petróleo va a ir desde R hasta RE. ¿Sí? Bueno, ahí está la fórmula, no se las copio porque es solo un despeje de Darcy y es horrible, pero lo que sí, fíjense que está puesta las unidades. En el libro que ustedes tienen, esto está hecho para, en el apunte grande que les puse del libro de Juan y en el de Craig, está hecha esta misma fórmula para barriles día en el de Craig y para unidades Darcy en el de Juan. Yo les hice aparte, o les pongo en el PowerPoint, lo mismo para las unidades que usamos acá. Metros día, presiones en kilo, fuerza por centímetro cuadrado y así. Esas son las dos grandes, el resto no importa tanto. Porque la viscosidad todos la usamos en centípoda, los Darcy, a veces en Darcy, a veces en milidarcy, pero es lo mismo. Pero el caudal en metros día no estaba en ningún otro lado, así que les hice la conversión. Bueno, y medio que con eso tenemos completamente definido la etapa 1. ¿Sí? Porque para cualquier radio podemos calcular IW, entonces podemos sacar el caudal. ¿Cómo piensan que va a ser el caudal a medida que va cayendo, que voy aumentando la inyectividad? Bueno, acuérdense lo que habíamos visto. El reservorio arranca con SWIR, petróleo y gas. Meto un metro cúbico de agua y
elimino, barra desaparezco, barra comprimo 1 metro cúbico de gas. El nuevo reservorio es más móvil o menos móvil que antes, en promedio, como una bolsa de todo. Y es un poquito menos móvil que antes, porque eliminé uno de gas y metí uno de agua. Entonces, al siguiente metro cúbico de agua le va a costar más entrar. Lo meto. Ahora tengo 2 de agua que eliminaron a 2 de gas. Al siguiente le cuesta más, ¿sí? Ese efecto se va dando a lo largo de toda la etapa 1, donde voy a arrancar con un caudal alto y voy a terminar con un caudal bajo. Y una vez que tengo esto, puedo calcular tiempos, que en concreto es lo que me interesa. Y el tiempo siempre lo puedo calcular como delta agua inyectada sobre el IW promedio. Entonces digo, bueno, entre este momento y este momento produje un delta agua inyectada. El caudal acá era 100, el caudal acá era 98, promedio de 198, 99. Este volumen produciendo a un caudal promedio de 99 me da un delta tiempo. Entonces acá puedo ir sacando todos los tiempos. Puedo hacer una columna de delta tiempo y una columna de tiempo acumulado. Bueno, con esto medio que queda definida toda la etapa 1, ¿sí? De punta a punta. Lo único que podríamos mirar es qué pasa, cómo afecta la saturación de gas al movimiento de estos bancos, ¿sí? No voy a borrar esto en realidad. Vamos a trabajar con esto. Imagínense que divido estas dos fórmulas, ¿sí? Esto dividido esto. Esto solo con esto, esto solo con esto, esto con esto, esto con esto. Y me queda que R sobre RE al cuadrado es promedio menos SWIR sobre SGI. Perdón. ¿Sí? Paso estos dos multiplicando y dividiendo para allá, ¿sí? Se invierte y lo que termina quedando es esto y paso los cuadrados para acá como raíz y tengo esto. ¿Qué significa esto? Asumamos que inyecto, tengo un agua inyectada conocida, ¿sí? Dato. Entonces empecé a inyectar, metí 10 metros cúbicos y pongo pausa. Con la ecuación del banco de agua puedo calcular perfectamente cuánto mide esto, ¿sí? A dónde está el R cuando metí 10 metros cúbicos. Entonces lo hago en 2D nomás, bueno, en una dimensión para que se entienda. Meto 10 metros cúbicos de agua, uso esta ecuación, 10, todos los datos conocidos, despejo R y veo que el R está acá. Y esto es lo que mide mi banco de agua. Entonces, ahora teniendo eso y sabiendo que esto se comporta de esta forma, ¿dónde va a estar mi banco de petróleo? Bueno, este R lo paso para acá y puedo calcular el banco de... el frente del banco de petróleo, o sea, el lugar más alejado del pozo inyector del banco de petróleo, como este cociente, esta resta que es constante, ¿sí? Porque ya sale de la curva de flujo fraccional y no le interesan las condiciones iniciales, bueno, más que subir, pero ya es un dato. Entonces, este cociente no cambia. Entonces, RE va a depender de dónde está el banco este y de este valor. Esta raíz me devuelve una constante, ¿sí? Lo que puedo hacer es ver cuánto vale para distintos valores de SGI. No significa que SGI esté cambiando, solo que lo puedo hacer para distintos valores de SGI. Entonces, si SGI vale, no sé, 0,1, calculo esto y me da que el RE está acá, ¿sí? Y ese es mi banco de petróleo. Si SGI vale menos, es 0,05, ¿qué va a pasar? Si este denominador se achica, este cociente se agranda y la raíz de algo más grande da algo más grande.
Por lo tanto, RE va a ser más grande. Si esto es, no sé, 0,01, se agranda 10 veces más que esto y la raíz de 10. Entonces se va a ir más grande. ¿Qué pasa cuando SGI vale 0? Esta fracción tiende a infinito. No importa lo que tenga acá arriba, dividido 0 tiende a infinito, RE tiende a infinito. Entonces, no importa cuánta agua lleve inyectada, RE tiende a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Esto ya lo habíamos dicho en la primera clase, por ahí no visto de esta forma, que es, si tengo, lo había dicho con un ejemplo de manguera, si tengo toda una manguera saturada de petróleo, llena de petróleo, perfectamente incompresible, y no tengo gas, cuando meto 1 metro cúbico de agua, ¿qué pasa en la punta de la manguera? Sale 1 metro cúbico de petróleo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no tengo gas y los fluidos son incompresibles y meto este volumen de agua, en la punta aparece este volumen de petróleo, el mismo volumen de petróleo. Significa que el banco de agua, el banco de petróleo aparece en el pozo productor en el minuto que meto una gota de agua en el pozo inyector. ¿Sí? Esa es consecuencia de estar considerando que los líquidos son incompresibles y que el medio poroso no afecta y no retrasa el efecto de ninguna forma. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa físicamente? Yo empiezo a inyectar agua y en función de la transmisibilidad y la interacción de esos fluidos con la roca, ese pulso de presión o esa información de que yo estoy inyectando agua tarda en desplazarse o de movilizarse dentro del reservorio. Incluso aunque no tenga gas. Si tengo gas, tarda más porque el gas me hace de colchón, me hace de resorte. ¿Qué pasa en este modelo? Toda la culpa de esa demora se la absorbe el gas, pero no estoy teniendo la otra componente, que es la demora en la transmisión de información adentro de un medio poroso. Entonces, si no tengo gas, si le saco al único responsable que este modelo me permite para echar la culpa, entonces meto 1 metro cúbico de agua, produzco 1 metro cúbico de petróleo. ¿Sí? Que el modelo lo permite. Es como que pasamos de un caso 4 a un caso 1, que es sin gas inicial. Inyecto 1, produzco 1. Pero bueno, es una de las limitaciones del método. Cuando tengo gas, por ahí no me doy cuenta que está pasando eso, o que me estoy comiendo ese efecto. Porque el gas me hace colchón, me genera un tiempo de demora y tengo tiempo hasta el fill up. Tengo que meter agua hasta que ocurra el fill up. Si no tengo gas inicial, empiezo a inyectar y empiezo a producir en el mismo momento. Y ahí me doy cuenta que me estoy comiendo el otro efecto. Bueno, terminado la etapa 1. Bueno, la etapa 1 termina cuando el agua inyectada es esto. ¿Sí? La etapa 2 va a ser un segundo escalón que va a terminar cuando desaparece la totalidad del gas. ¿Sí? Si la etapa 1 termina cuando eliminé gas de toda esta zona, que es banco de agua más banco de petróleo, la etapa 2, desde la etapa 1 hasta la etapa 2, el banco de petróleo va a seguir avanzando hasta que elimina la totalidad del gas. ¿Sí? Justo en ese momento, que se llama el fill up, es cuando termina la etapa 2. Entonces la etapa 1 va a ir desde la interferencia, desde el último banco de petróleo radial, hasta que el banco de petróleo ocupa la totalidad o finalmente ocasiona que desaparezca la zona virgen. ¿Sí? Entonces, lo que puedo calcular medianamente fácil es en qué momento pasa eso. ¿Sí? En qué momento elimino esa zona virgen. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una fórmula muy parecida a esta. Antes yo decía, en este cilindro eliminé
la saturación de gas. ¿Sí? Ahora voy a decir, en este rectángulo, elimine la saturación de gas. Y listo. Entonces, el agua inyectada en el momento del fill-up, que es el final de la etapa 2, es haber eliminado el gas de todo el volumen o de toda la malla. ¿Sí? Algo que no aclaré todavía. Todo esto yo lo estuve calculando como un radial completo. ¿Sí? Fíjense que no hice el dividido cuarto. O sea, si bien dibujé un cuarto, no dividí este volumen por 4. O sea, como que estaba tomando todo el cilindro. ¿Por qué? Porque tengo siempre dos formas de verlo. Puedo estar con el inyector en el medio y estoy tomando todo el radio, o puedo estar mirando un cuartito, pero sabiendo que es igual en los otros cuartos. ¿Sí? Si pongo el inyector acá y el productor en el medio. Entonces, todo lo que yo estoy calculando para un cuarto, después lo tengo que multiplicar por 4 para barrar toda la malla. Entonces, por eso esto no lo dividí por 4, porque ya estaba haciendo de toda la malla. Bueno, mismo, agua inyectada, pero de toda la malla. Es el volumen por de la malla, que es, ya no tengo más el pi, la distancia inyector-inyector, que es lo mismo, no lo aclaré, pero en un file spot es lo mismo que la distancia productor-productor. ¿Sí? El cuadrado, por phi, por SG. ¿Sí? Por H, perdón, para que sea. Me faltó una dimensión. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta malla, horrible. Esta malla que tiene los inyectores en las puntas y el productor en el medio, cuando eliminé todo el gas que había en la malla, es el momento donde ocurre el fill-up. ¿Cuánto gas había originalmente? Bueno, la saturación de gas en todo el volumen poral. El volumen poral tiene D de ancho al cuadrado para hacer el área y H de alto. ¿Sí? Entonces, cuando todo el gas es reemplazado por agua, ocurre el fill-up. Entonces, este es el final del fill-up. O sea, ese es el final de la etapa 2, que es el fill-up. O llenado. Fill-up en inglés, llenado en castellano. Y lo que puedo ver es que la diferencia entre la interferencia y el fill-up es geométrica. ¿Sí? Es la diferencia entre el área de un círculo y el área del cuadrado que lo circunscribe. Entonces, si yo hago este cociente, ¿a qué valor voy a llegar? Si divido el agua inyectada del fill-up, el agua de la interferencia dividido el agua del fill-up. H se me va a ir con H, saturación de gas se me va a ir con saturación de gas, phi se me va a ir con phi, y la distancia inyector-inyector al cuadrado se me va a ir con la distancia de inyector-inyector de acá dentro del cuadrado. Entonces, todo acá se me cancela, y arriba me queda pi sobre 4, ¿sí? Sobre 2 al cuadrado. O sea, pi sobre 4. ¿Qué significa esto? Nada, es bastante obvio que no importa cuánto sea el agua que yo inyecté para la interferencia, ¿sí? Que es este cuarto de círculo, lo que me falta para llegar al fill-up es lo mismo que le falta a pi para llegar a 4, ¿sí? Que es este pedazo de acá. Si esto es 314, entonces el agua de la interferencia sobre el agua del fill-up es más o menos 70 y algo por ciento, no sé, 76%, 77%. Debería hacer la cuenta, pero está por ahí. Si 3 sobre 4 sería 75, entonces un poquito más. Entonces, no importa cuánto sea el agua que inyecté para llegar a la interferencia, con este cuarto adicional, o sea, si esto fueron más o menos 3/4, con ese cuarto adicional llego al fill-up. Estoy haciendo énfasis en esto porque vamos a tener que tomar una decisión medio salvaje en este momento, que es que
tenemos forma de calcular el caudal de inyección hasta la interferencia, porque los frentes son radiales, y tenemos forma de calcular el caudal de inyección desde el fill-up en adelante, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero en la etapa 2 no tenemos forma de calcular el caudal, porque los flujos dejan de ser radiales, pero dejan de tener una forma conocida, y todavía no contacté mi línea de flujo, todavía no llegó al pozo productor, que eso finalmente ocurre en el fill-up. Entonces tampoco tengo ese dato conocido. Entonces calculo caudales hasta la interferencia y desde el fill-up. Este hueco, que es la etapa 2, me queda vacía. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer una animalada y voy a calcular un caudal promedio entre el final de la etapa 1 y el principio de la etapa 3. Y la etapa 2 voy a tener un único caudal promedio para la etapa 2. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos y cuán bien o cuán mal está. Bueno, un segundo, voy a avanzar un poco acá para ver que no me estoy olvidando nada. Al final de cada etapa tienen como un diagramita de flujo de cuáles son los pasos de la etapa. Bueno, todo esto es lo que estaba diciendo. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos el caudal al final de la etapa 2 barra inicio de la etapa 3? Voy a borrar un poco. De nuevo, a lo largo de la etapa 2 no tengo forma de calcular el caudal de una forma confiable. Pero una vez que estoy en etapa, justo en el momento donde empieza la etapa 3, que es el momento del fill-up, que es el final de la etapa 2, hay gente que modeló cómo es este comportamiento, ¿sí? Si no me equivoco, fueron Prats. Sí. Es así. No me acuerdo el nombre del autor. Un tipo que se llama Prats, que lo que dijo fue: ¿cómo va a ser el caudal de inyección? ¿O cómo sería el caudal de inyección en un reservorio de estas características, que tiene un banco de agua y un banco de petróleo, si el fluido que estoy inyectando tiene la misma movilidad que el fluido que estoy produciendo? Es una ecuación, o sea, es un despeje de una ecuación de Darcy. Llega a la ecuación de Darcy, está puesta ahí, ahora la vemos, pero a ese valor lo llamó IW base. ¿Sí? Si esto tiene la misma movilidad o sea, si el fluido desplazante tiene la misma movilidad que el fluido desplazado, entonces esto significa que la relación de movilidades es igual a 1. ¿Sí? Entonces lo que calculó es cuánto sería el caudal de inyección si el M fuese igual a 1. Y lo llamó IW base. Y este valor es independiente de todo, ¿sí? Porque es, bueno, dadas las cosas, o sea, de todo digo, es un valor que no va a cambiar en el tiempo. Dadas las propiedades del petróleo, ¿cómo sería el caudal de inyección si yo inyectara un agua de esas propiedades? Sí, eso es todo. Entonces esto lo calculó una vez y es un valor que no cambia a lo largo de todo el método, porque es un valor teórico, que no tiene nada que ver con la realidad más que las propiedades del petróleo. Y acuérdense que las propiedades del petróleo, del banco de petróleo, son viscosidad del petróleo, que no va a cambiar porque no está cambiando ni la presión ni la temperatura, y KRO en condición de swing, ¿sí? Que es KRO en el banco de petróleo, que es, si es una roca hidrófila, es KRO máximo. Entonces, IW base lo calculo con esta ecuación que la tienen en la hoja 29. De nuevo está hecha para distintas unidades. Si miramos cómo se ve este gráfico en el tiempo, caudal de inyección versus tiempo o versus acumulada es lo mismo. Voy a usar otro, me parece que le queda poca tinta. Vamos a ver que hasta la etapa 1, hasta el final de la etapa 1, esto baja, que es lo que habíamos visto, por el motivo que estoy reemplazando gas por un líquido que es menos móvil.
que es el agua. Y lo que va a pasar en la etapa 2 es que voy a tener dos efectos. Voy a estar reemplazando gas, pero aparte los bancos de petróleo que se están chocando entre sí me generan una contrapresión. Entonces voy a tener una caída acelerada de la inyectividad. Entonces esto hace como algo así. ¿Sí? Como que se acelera y es más cortito. O sea, acuérdense, si esto es 3/4, esto es 1/4. Entonces esto hace así. Este es mi perfil de inyección. Y acá voy a tener el IW inicial de la etapa 3 o final de la etapa 2. Vamos a llamarle IW al fill-up. Este es el último IW que calculé para la etapa 1, que es el IW a la interferencia. Lo que dije es que nosotros lo que vamos a hacer es calcular un caudal promedio. Acá. Y vamos a meter un poquito de error, pero bueno, no es tan grave. Sobre todo porque el tiempo que dura esto es cortito. Este es el error que vamos a estar cometiendo. ¿Sí? No sé si se entiende algo de eso o quedó más borracho. Este es el real, este es el que vamos a usar y la diferencia es el error. De nuevo no es tan grave. O sea, creo que el NTP que van a hacer ustedes, no estoy seguro, no me lo acuerdo exacto porque cambié un poco los datos, pero estos son 3 meses y estos son un mes, algo así. Entonces es un mes inyectando a 100 o a 110 o a algo así, no cambia tanto. Sobre todo que lo que viene después van a ser 20 años. Bueno, entonces, ¿cómo calculo este caudal? El caudal del fill-up. Bueno, una vez que tengo IW base, vinieron Codel y Wick y dijeron, voy a ver cómo se modifica este IW base para distintas combinaciones de M y de eficiencia real. ¿Por qué? Porque son las dos cosas que van a estar modificando, piénsenlo un segundo, van a ser las dos cosas que van a estar modificando indirectamente cuán fácil o cuán difícil es inyectar esto. Caso 1, tengo este caso, ¿sí? IW base, donde la movilidad de este fluido es igual a la movilidad de este fluido. Perfecto, IW base, perfecto, no cambia nada. ¿Qué pasa si la movilidad de este fluido es más grande? Entonces el IW va a cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si aparte de ser más grande, está cubriendo más área? Y también va a cambiar. ¿Sí? Entonces, las dos cosas que van a generar cambios en mi inyectividad respecto del base es cuán distintos son los fluidos entre sí y qué fracción del área ya tengo cubierta con esa propiedad distinta, que es distinta que la del petróleo. Entonces, mientras más grande sea la eficiencia real, más peso va a tener la propiedad del agua que está inyectando, y mientras más grande sea el M, también más cambios voy a tener respecto del IW base. Entonces, grafican, construyen esta correlación que tienen en el eje X todo el espectro de M's y hacen un montón de curvas para todos los distintos valores posibles de eficiencia real. No todos, o sea, 0,1, 0,3, 0,7. Entonces, si yo quiero calcular cuál es mi caudal de inyección real, el IW real, voy a hacer el IW base, que siempre es constante, por un factor de corrección, que es el factor de conductancia gamma de Codel y Witt. El factor de conductancia me va a decir, si esto, calculado con un fluido de igual movilidad que el petróleo, era 1000, me va a decir, bueno, si lo que estás inyectando, en vez de tener una relación de movilidades 1, tiene una relación de movilidades 2, lo que vas a poder inyectar es 1500, por ejemplo. Y este gamma te va a dar 1,5. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aparte, o sea, este gamma va a ser consecuencia no solo de cambios en la relación de movilidades, sino cambios en la eficiencia real. Entonces, a mismas propiedades, cuando tu eficiencia real haya crecido un poco, entonces esto por ahí te va a crecer, 1600. ¿Sí? Entonces entro con el M, voy hasta la curva de eficiencia real que quiera y saco el factor de conductancia gamma. Para el momento del fill-up,
todo esto lo voy a tener que calcular. O sea, yo voy a necesitar IW base, que ya lo saqué con la fórmula. IW base es muy fácil porque es una fórmula estática, solo necesito saber las propiedades del petróleo. Calculo IW base, check, lo tengo. Y voy a necesitar el gamma, que el gamma depende de M y depende de la eficiencia real. ¿Cómo saco M? Bueno, toda esta matemática, todo lo que estoy haciendo es para flujo difuso, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el M, para flujo difuso, era con las propiedades de cada banco. Relación de movilidades M. Permeabilidad relativa del agua, evaluada a saturación promedio, porque es el M difuso, dividido la viscosidad del agua, por viscosidad del petróleo, dividido KRO, evaluado a la propiedad en la que se encuentra el petróleo, a la condición en la que se encuentra el petróleo, el banco de petróleo, que es SWIR. Este marcador está muriendo. Con esto calculo el M. Check, listo. Tengo todas las propiedades, ya son datos. O sea, tengo que conocer esto antes de empezar a hacer cualquier método de pronóstico. Entonces solo me falta la eficiencia real. M lo tengo. Ahora, dijimos que la eficiencia real, pues lo vimos en la clase de eficiencia real, la puedo calcular de una forma muy fácil hasta el breakthrough, hasta e incluido el breakthrough, que es toda el agua que yo estoy inyectando, lo que va a estar haciendo es, hace que una porción del reservorio pase de saturación promedio, de SWIR a saturación promedio. Es exactamente lo mismo que dijimos en la etapa 1. ¿Qué pasa? En la etapa 1 la única aclaración que hicimos era, bueno, y aparte esa zona que está creciendo es radial, es cilíndrica. Ahora ni siquiera me interesa qué forma tiene para la eficiencia real, es el tamaño de la mancha, no me importa si esa mancha es radial o tipo, si es cilíndrica, no me interesa. Lo único que quiero saber es cuánto mide. Entonces dijimos que toda el agua inyectada hacía que una porción EA del volumen por al BP, de todo el volumen por al, pase de saturación promedio de SWIR a saturación promedio. De acá despejo de eficiencia real. Esta fórmula, acuérdense que vale solo hasta, voy a cambiar, esta fórmula vale solo hasta el breakthrough, e incluido el breakthrough, porque después del breakthrough el agua ya empieza a tener otros efectos, como producirse, como cambiar la saturación promedio, etc. Pero bueno, hasta el breakthrough vale, y todavía estamos lejos del breakthrough, estamos en la etapa 2, estamos hablando del fill-up. Así que esto vale perfecto. Con este valor saco, o con el agua inyectada del fill-up, saco la eficiencia real del fill-up. Entonces, ahora tengo el M del fill-up. Aclaro el fill-up solo porque lo hice con la KRW a saturación promedio, y esa saturación promedio por ahora es esa, pero después del breakthrough me empieza a cambiar. De nuevo, estoy lejos de ese momento, pero bueno, es la M que ahora está vigente. Y la eficiencia real del fill-up, perfecto. Con estas dos voy al gráfico y saco gamma en el momento del fill-up. IW base por gamma del fill-up, saco el IW del fill-up. Y ahora sí, tengo, ¿se acuerdan de la tabla que había hecho antes? Venía graficando agua inyectada, los radios, estos radios dejan de valer en la etapa 1, la verdad que ya no me interesan más, pero tenía el agua inyectada a la interferencia y tenía el IW a la interferencia. Lo que voy a decir ahora es, toda la etapa 2 la voy a hacer en un único salto. Entonces voy a decir, bueno, agua inyectada al fill-up, IW al fill-up, y voy a decir, desde acá hasta acá tengo un delta agua inyectada, y esto lo voy a representar con una IW promedio entre interferencia del fill-up. Entonces, en el gráfico ese que había hecho antes de inyectividad, o de estado de inyección, es como si estuviese usando una IW promedio, o visto de otra forma, una IW promedio. Entonces es como que estoy haciendo que mi cabo de inyección hace así y así.
y después de acá va a seguir con la forma que siga, ¿no? Transformé esa curvita linda en una tabla constante. No es tan grave, lo voy a usar de vuelta y dura poquito, así que no es tan grave. Con este IW promedio y este delta agua inyectada saco el tiempo que dura la etapa 2, o el delta tiempo que dura la etapa 2, que es delta agua inyectada, sobre el IW promedio este. Y ahí termina la etapa 2. La etapa 2 es como un salto que tengo que hacer entre la 1 y la 3. Bueno, cortemos acá y después arrancamos con las siguientes etapas en otro video, pues se está haciendo muy largo. Hasta luego.